Señoras y señores, el señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Bueno, mi saludo a la mesa, a los ministros, funcionarios, a los dirigentes de la pequeña, la mediana y la microempresa, pero sobre todo a Mayra Jiménez. En realidad nosotros vinimos, le dije a Gustavo y a José Ramón que me acompañaran, para que el equipo de la presidencia respaldara a Mayra hoy en esta rendición de cuentas. Vinimos a respaldar el trabajo de Mayra Jiménez. Pero no solo el trabajo de Mayra, sino de los muchachos que trabajan con Mayra en las 90 sucursales de Banca Solidaria. Un aplauso, por favor, a todos ellos. Y creo que hay que hacer un reconocimiento especial al Banco de Reservas. Banca Solidaria no se hubiese desarrollado sin el Banco de Reservas. Yo quiero agradecer a los 3 administradores generales que ha tenido el Banco de Reservas desde agosto del 2012 hasta la fecha, comenzando con Vicente Bengoa, que fue con el que hicimos el primer muñeco para meter a Banca Solidaria en el Banco de Reservas. Posterior, Enrique Ramírez, que está aquí, que abrió las puertas totalmente, y a Simón Lizardo, que le continuó dando todo el trabajo. A ellos también el reconocimiento por el éxito de Banca Solidaria. Si hoy tenemos 90 sucursales de Banca Solidaria es porque el Banco de Reservas es un banco nacional que está en todas partes. Y entonces, Banca Solidaria está conectado directamente con el Banco de Reservas y utiliza las sucursales del Banco de Reserva para su trabajo. Por eso es que hay una simbiosis entre Banca Solidaria y el Banco de Reserva, aunque Banca Solidaria tiene vida propia. Solamente las instalaciones del Banco de Reservas no sirven, pero Banca Solidaria tiene su propia vida. Yo quiero decir algunas cosas, no de Banca Solidaria, porque nadie sabe más de esa banca que Mayra, y ya Mayra habló. Sería una falta de respeto que yo venga ahora a hablar de Banca Solidaria, cuando Mayra ha acabado de dar una relación total de lo que ha sido Banca Solidaria. Lo que sí quiero comenzar por esto. Cuando yo dije que los pobres no son malas pagas, Banca Solidaria lo demuestra. 1.3 de tasa de morosidad. Ninguna banca en la República Dominicana tiene una tasa de morosidad tan baja como la tiene Banca Solidaria, prestando en los barrios de toda la República Dominicana. Está más que demostrado que los pobres no son malas pagas. Pero yo no me lo inventé. ¿Por qué los pobres no son malas pagas? Hoy en día se considera como un derecho humano el derecho a un financiamiento. Pero para tener acceso a la banca se tiene que tener alguna prenda que usted pueda poner en garantía, porque la banca no presta sin garantías. El que cree que va a conseguir dinero en un banco y no tiene nada, no lo va a conseguir. Entonces, la filosofía del Banco de los Pobres de Mohamed Yunus fue lo que inspiró que nosotros pensáramos en crear Banca de los Pobres, Banca Solidaria. Pero no pudimos hacerlo con la modalidad que él instaló el Banco de los Pobres, que eran grupos solidarios entre sí que garantizaban el financiamiento. Hay un poco de eso en Banca Solidaria al inicio, pero poco a poco se ha ido alejando de esa filosofía porque no es tan fácil. Entonces, el pobre no puede dejar de pagar, porque cuando consigue su primer financiamiento, si no paga, jamás vuelve a conseguir otro. Y para un pobre es parte de su vida conseguir un financiamiento.
Por eso nosotros hemos establecido una diversidad de financiamiento para los más pobres de la República Dominicana. Hay mucha gente que me dicen, ¿por qué no va a los barrios de Santo Domingo y de las grandes ciudades y te juntas con las personas en la visita sorpresa para que también los ayude? Porque Banca Solidaria es la versión urbana de la visita sorpresa. En el campo, en la zona rural, se puede aplicar la modalidad de las visitas sorpresa, porque la modalidad es préstamo colectivo, asociativo, pero es difícil que usted pueda hacer un préstamo asociado en barrios, porque de la noche a la mañana esa asociación puede desaparecer. Entonces había que hacer préstamos individuales, personales en los barrios, y ese es el trabajo que está haciendo Banca Solidaria. Banca Solidaria le está prestando a las personas. Hay algunos grupos asociados que tienen solvencia, que Banca Solidaria le presta, como este grupo de ustedes, que a propósito, no dijiste que ya son ricos. Ya son ricos, me dice Mayra que ya son ricos, que el grupo tiene dinero. Qué bueno, me alegra muchísimo. Pero hay muchos préstamos individuales de Banca Solidaria. 434,000 préstamos, eso es mucho, señores. La mayoría de esos préstamos sin ningún tipo de garantía. A veces garantía solidaria, que se les presta pensando en la seriedad de la persona que está tomando ese dinero prestado y que lo va a devolver, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros en los campos del país con las visitas sorpresa, creando oportunidades solidarias. No necesitan tener nada para conseguir su primer financiamiento. Y eso es lo que nos ha permitido en ese paquete de políticas que van dirigidas a favorecer a los que menos tienen, poder decir hoy que cuando llegamos en el 2012, el número de pobres de la República Dominicana era de 42% y hoy está en 25.5%. Hemos reducido la pobreza en la República Dominicana a los niveles más bajos de toda su historia. Cerca de 1.200.000 dominicanos han salido de la pobreza y más de 700.000 han dejado de ser indigentes. Y son estas políticas sociales que estamos aplicando en Banca de los Pobres, en el Banco Agrícola, a través de la Fundación Banreserva, en las visitas sorpresas y con la tanda extendida en educación. Son mecanismos que han aliviado la pobreza en la República Dominicana. Es una combinación de todos ellos. Y yo siento que todo el equipo de gobierno que estamos trabajando en esta política se tiene que sentir feliz y orgulloso del tipo de política que estamos implementando. Porque de verdad que somos un gobierno de la gente y para la gente. Tal vez aquí no se imagine nadie la cantidad de personas que se ha convertido en empresario vendiendo la comida a una escuela del país. El que puede dar testimonio de eso es René Jaque, que está aquí. Que personas con escasos recursos que pidieron que se les diera una escuela para suplir alimentos, hoy ya no son personas de escasos recursos. Se le ha dado la posibilidad de crear una empresa suplidora de una escuela del Estado. Pero para que eso ocurriera había que dar el 4% de la educación para que todas las escuelas del país estén transitando el camino de convertirse en escuelas de tanda extendida y asegurar que se dé desayuno, comida y merienda. Hay una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas que están haciendo dinero a través de la tanda extendida. Porque la tanda extendida no solamente es comida, es uniforme, es libro, es zapatos y todas esas cosas. Mano Solidaria, Banca Solidaria financia muchas de esas pequeñas empresas. Yo conozco una que produce zapatos, que me mandó una muestra cuando comenzó el gobierno, un zapatico a mi casa con un cuñado mío, que quería vender ese zapato en las escuelas. Yo nunca lo vi, pero después supe que Banca Solidaria lo financió y consiguió un contrato millonario con el INAVIE.
y hoy es una empresa que tiene más de 40 trabajadores. Es una empresa próspera de uno de los barrios de Santo Domingo. Entonces, se ha desatado una cadena de crecimiento económico que es lo que está haciendo que se transforme la República Dominicana. Mucha gente no lo quiere creer, no lo quiere decir, no lo quiere aceptar, pero la verdad está ahí. Hay que caminar por las calles de la República Dominicana para darse cuenta de la transformación que está viviendo nuestro país. Hay que preguntarle a los comerciantes cómo se han incrementado sus ventas todos los años, año tras año, porque hay una sociedad que ya demanda bienes y servicios en el país, que está teniendo recursos en sus manos para ir avanzando, para desarrollar a su familia y para desarrollarse a sí mismo. Se han creado condiciones óptimas en el país para ir sacando gente de la pobreza. 15.5% en apenas 5 años es una cifra sin precedentes. Sin embargo, todavía tenemos problemas, porque hoy la clase media se ha situado en el 30% de la población. Ya casi 1/3 de los dominicanos son clase media. Los pobres son 25%. Ahora, ¿dónde está el resto? El resto está en un segmento que se conoce ahora como vulnerables, que han logrado salir de la pobreza, pero no se han consolidado como clase media. Y el reto que tenemos en la República Dominicana es cómo trabajamos para que ese segmento, que es el más grande de la sociedad dominicana en estos momentos, porque le restan a los que son ricos de clase alta, que no son muchos, y el resto son vulnerables, para que esos vulnerables no vuelvan a ser pobres, que fue lo que pasó en Brasil. En Brasil los problemas vinieron cuando un segmento importante dejó de ser pobre, pero no se pudo consolidar como clase media. Y con el primer resbalón que dio la economía de Brasil, volvieron a ser pobres. Y ya no estaban preparados para volver a ser pobres. Entonces, aquí en la República Dominicana lo que tenemos que prepararnos para diseñar políticas públicas que vayan en la dirección de consolidar ese segmento que ha dejado de ser pobre, pero que no termina todavía siendo reconocido como clase media. Y ese es el reto que tenemos. Y por eso son todos estos programas que desarrollamos desde la Presidencia de la República, que van en la dirección de fortalecer a ese segmento de vulnerables y convertirlo definitivamente en clases medias. Yo aspiro a que en los próximos años podamos tener la consolidación de las clases medias de la República Dominicana, para que el país siga avanzando en la dirección en que va, para que podamos tener la República Dominicana que aspiramos, de gente que tenga asegurado su casa, su vivienda, que pueda tener un automóvil, que pueda garantizar la educación de sus hijos, y jóvenes que puedan hacer familia, para que rompamos lo que está pasando con la llamada tasa de renuencia. La tasa de renuencia es la edad en que una familia, un joven debe contraer matrimonio. En muchas partes del mundo, incluyendo en Europa, los jóvenes se están casando cada vez a una edad más tardía, porque no tienen la seguridad que con los ingresos que reciben puedan formar una familia y mantenerla, y prefieren vivir bajo la sombrilla de sus padres todo el tiempo que sea necesario antes de asumir la responsabilidad de construir su propio hogar. Entonces, esa tasa de renuencias va a disminuir cuando nosotros podamos garantizar que un joven que se prepara, que estudie en la República Dominicana, cuando salga tenga asegurado un trabajo digno, un empleo de calidad, para que pueda avanzar. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Mucha gente dice que la economía está creciendo pero que no se siente. Pero ¿cómo no se va a sentir? Si nosotros prometimos en la campaña electoral crear 100,000 empleos cada año, y al día de hoy hemos creado 606,000 empleos en 5 años. Vamos por más de 120,000 empleos cada año. Este año 17, 120,000, casi 121,000 empleos se crearon. Y el que no lo crea, que vaya a la tesorería de la Seguridad Social para que pregunte cuántas personas se registraron este año. Y hay 111,030 que se registraron. Esos son ya empleos formales. El resto están en la informalidad todavía, que debe haber muchos más, porque estos 120,000 son empleos netos. Netos quiere decir que durante el año se creó una cantidad de empleo y se perdieron otros. Cuando tú restas lo que se perdieron, porque muchas empresas cierran y mucha gente pierde su empleo, cuando tú restas lo que se perdieron de lo que se crearon, entonces te da el valor neto. Y netos fueron 120. Y en promedio ha sido 120,000 por año.
Eso es una cifra sin precedentes lo que está pasando en la República Dominicana. Y esos son gente que están demandando bienes. Pero además, un Estado que está garantizando que los salarios sean cada vez mejores. Pregúntenle a un maestro, por ejemplo, pregúntenle a un médico, a un agrónomo, pregúntenle a un guardia o a un policía, cómo ha cambiado su vida con los ingresos, con los incrementos salariales que estamos haciendo y cómo se desatan cadenas productivas a partir de estos proyectos. Yo solamente les voy a poner un ejemplo para que veamos lo que estamos haciendo, que son las llamadas cadenas de valor que estamos desarrollando a partir de la visita sorpresa. Un día fui a una visita sorpresa a San José de Ocoa. Un grupo me pidieron que querían desarrollar una finca de fresa y financiamos la finca de fresa. Luego un grupo de muchachos de San Cristóbal me pidieron que quería que les financiara una pequeña planta para hacer pulpa de frutas y envasarlas. Financiamos el proyecto de fresa, financiamos las plantas de San Cristóbal. Y luego los productores de leche de Isura en Asua me pidieron que les financiara un proyecto para saborizar la leche. Que ellos iban a comprar sabores de fruta y lo iban a mezclar con la leche para saborizar la leche, para darle sabores a la leche. También financiamos ese proyecto. ¿Y dónde vendían la leche? En la escuela, en Navíe, en el desayuno escolar. Y no venta cualquiera. Aquí se está vendiendo mucha leche en la República Dominicana. Tanta leche que cuando nosotros llegamos se producían 550 millones de litros al año. Y este año estamos cerca de, Carlos, de 847 millones de litros de leche. Estamos cerca de 300 millones más en 5 años de litros de leche. Una planta como Aganta, por ejemplo, que vendía 5.000 raciones de desayuno escolar, está vendiendo creo que 300.000 raciones al desayuno escolar. Y son los asociados productores de ganado del país. Lo que estamos haciendo es una revolución productiva en la República Dominicana. Estamos democratizando los ingresos en la República Dominicana. Cantidad enorme de personas que no tenían acceso al mercado, hoy tienen mercado seguro y sus empresas creciendo. Y no es un caso, son cientos de casos como esos que le estoy diciendo que tenemos en el país. Por todas partes está floreciendo. Yo que estoy recorriendo el país, estoy recibiendo el agradecimiento de cantidad de personas que hoy en día están produciendo. Y eso es una combinación de todas las políticas crediticias que hemos desarrollado. No se olviden que yo dije que en un congreso del sector agropecuario, en la campaña del 2012, me llevaron a Punta Cana todos los productores agropecuarios y cuando le pregunté qué querían del próximo gobierno, me dijeron que si nosotros le podíamos prestar $1.000 millones en 4 años, el equivalente en ese momento a 40.000 millones de pesos. Hoy el Banco Agrícola ha prestado en estos 5 años, ellos querían 40.000 en 4 años, 90.000 millones en 5 años. En un año, este año, por ejemplo, este solo año el Banco Agrícola está prestando 20.000 millones y le pasó. 22.000 millones el año que pasó. Y miren que el sector agropecuario quería 40 en 4 años. Y en un solo año le hemos prestado más de la mitad. Eso es un apoyo a los sectores productivos como nunca antes en este país. Y a eso se debe que hoy haya más clase media que pobres. Que 5% más de la población sea clase media comparado con los pobres y que 30 y algo sean vulnerables y que el resto sean clase alta. Esa composición está cambiando y lo que queremos es consolidarla. Y para eso hay que seguir desarrollando estas políticas que van en la dirección de atender los problemas de la gente. Una familia que puede recibir un financiamiento de banca solidaria, que su hijo puede ir a la escuela y puede desayunar, puede almorzar y puede tener una merienda en el día. Que su mamá puede trabajar independiente y su papá también. Lo estamos convirtiendo en clase media. Un niño que recibe, una madre que tiene un niño en la escuela está recibiendo cerca de 70.000 pesos de subsidio al año. En comida, en útiles escolares y en uniforme, en libros.
y ahora además le vamos a dar una computadora. Es una transformación total que se está viviendo en la gente de la República Dominicana. Y yo quiero aquí agradecer a Mayra el trabajo formidable que ha hecho. Mayra siente este trabajo, Mayra lo vive, porque yo la conozco. No es una improvisada. Mayra y yo anduvimos por los barrios de la capital, junto con Isaac, con Yuri y otros empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa, reuniéndonos con panaderos, con trabajadores de la metalmecánica, con trabajadores de imprenta, con trabajadores gráficos en general. A mí lo único que me falta para haber cumplido con todos ustedes es construirle el alto horno para fundición de metales, que siempre dije que tenía que desarrollar una industria de fundición de metales en Villa Consuelo, para que la gente no siguiera trabajando en las aceras. Nos falta ese paso por dar todavía. Ese es el paso que nos falta para apoyar a la microempresa, porque ya pasaríamos de industria ligera a industria semipesada, cuando ellos puedan fundir metales en la República Dominicana para fabricar piezas, porque fabrican piezas de automóviles en los barrios, pero no tienen horno de fundición y necesitan un alto horno de fundición. Y yo le dije que se lo iba a financiar, le dije que le iba a cambiar los hornos de las panaderías y he cumplido. Le ofrecí que iba a comprarle los productos a los textileros y he cumplido. Hemos cumplido con todo lo que prometimos en la campaña electoral, pero no lo he hecho porque yo quiera cumplir, lo he hecho como un proyecto de desarrollo nacional para la República Dominicana. Porque yo estoy convencido que cuando un pueblo no tiene capacidad de demandar bienes y servicios, no va a ninguna parte. Por eso yo soy partidario de buenos salarios, de buenos empleos, de que la gente trabaje, porque eso es lo único que hace que un país progrese. La gente con salario de miseria no permiten que los pueblos avancen, porque cuando la gente lo que tiene es salario que no le permiten ni siquiera las cosas básicas, no se pueden desarrollar negocios a su alrededor. Si hoy se están desarrollando tantos negocios, es porque hemos creado una demanda interna en la República Dominicana. Y ahora, para completar eso, nos metemos a trabajar en una política de exportación de bienes para que todos los excedentes que estamos teniendo puedan tener un mercado en el mundo. Y por eso que este año lo hemos declarado año de desarrollo de las exportaciones, para complementar el mercado interno con el mercado internacional y podamos seguir construyendo y consolidando esa clase media que es la que va a transformar a la República Dominicana. A Mayra, muchas gracias, a sus compañeros en las 90 sucursales de Banca Solidaria, a los funcionarios de Banreserva, muchas gracias, sobre todo por su honestidad, porque en Banca Solidaria hay un trabajo honesto, honrado, serio. Ahí no se pierde un centavo. Yo quiero que sepan que yo conocí a Mayra en la campaña del 96 del compañero Leonel Fernández. Ella, junto con otros compañeros, formó el movimiento Amigos de Leonel. Y la conocí y me di cuenta que Mayra tenía la convicción de que había que financiar a la pequeña, a la mediana y a la microempresa. Y formamos en ese momento, convencimos al presidente Fernández de que formáramos Promipyme. Y yo le sugerí a Mayra como directora de Promipyme. Y Mayra comenzó a dirigir Promipyme. Y mientras estuvo en la dirección de Promipyme, era una institución de éxitos. Porque es que ella vive lo que está haciendo. Promipyme creció y avanzó. Luego entró en problemas, pero mientras Mayra la dirigió, fue una empresa ejemplar también en el país. Luego, cuando nos quedamos sin empleo, nos juntamos un grupo de amigos y formamos una especie de banquito. Se llamaba Mano Amiga. Y comenzamos con Mano Amiga a hacer lo mismo que hace Banca Solidaria, a prestar en los barrios. Y instalamos una sucursal en Villamella y otra en Herrera y una en Los Minas. ¿Fue así, Mayra? 3. Y luego cambiamos a Mano Amiga y la convertimos en una cooperativa. Pero ya es una cooperativa millonaria.
Mano Amiga debe tener un capital que pasa de los 200 millones. De los 200 millones. Y prestando a baja tasa de interés. Y si a Mano Amiga, que era una cuestión privada, que no tenía los recursos que tiene Banca Solidaria, Mayra la tuvo a flote y la gente pagaba con una tasa de morosidad baja. Eso es lo que explica el éxito de Banca Solidaria, que cuando Mayra quiera, se la van a rifar los bancos del país. Aquí todos los bancos comerciales quisieran tener a Mayra en su departamento de microcrédito, porque yo no creo que haya una persona más capaz en ese sector que Mayra Jiménez. Lo que pasa es que a Mayra no le importa la riqueza, no anda detrás de crear riquezas. Y como la banca, lógicamente, la banca es de capital, y el capital lo único que hace es buscar renta. Lo de Mayra no es buscar renta, lo de Mayra es ayudar. Mayra se fue a la banca y tan pronto llegamos, dijo que no quería seguir en eso, que quería seguir prestándole dinero a los pobres, ayudando a las personas que necesitaban en los barrios de la República Dominicana. Y dejó el puesto en el banco que la contrató para volver a ganar nada con nosotros, para ganar tal vez para comer, para dedicarse a Mano Amiga, hasta que llegamos al gobierno y entonces pudimos desarrollar Banca Solidaria. Mis felicitaciones para Mayra y para todo su equipo, pero también para el Banco de Reserva de la República Dominicana. Así que muchas gracias.